En este estudio vamos a hablar sobre la más grande necesidad del pueblo de Dios en estos últimos días. Así que quédese ahí porque comenzamos este estudio a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo, aquí a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 9, que trae como título Anden como sabios. Y el verso para memorizar usted puede acompañar en pantalla a partir de ahora. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios, el capítulo 5, los versos 15 a 17. Conocimiento y sabiduría son dos cosas muy distintas. Hay mucha gente que conoce bastante de la Biblia, pero no tiene sabiduría. Hay mucha gente que conoce bastante de profecías, de doctrinas, pero no tiene sabiduría. Conocimiento es, escuché esto estos días, es saber que el tomate es una fruta. Sabiduría es saber que el tomate, por fruta que sea, no va en una buena ensalada de frutas. ¿Entiendes lo que digo? Sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento que tengo. En estos últimos días que vivimos en la tierra, yo creo que Cristo muy pronto vendrá a esta tierra. Me da la impresión de que nos hace falta sabiduría como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo, como pueblo remanente, nos hace falta sabiduría. Durante el estudio de esta semana vamos a ver cómo Pablo orientó a los efesios en relación al mundo que ellos vivían, a las dificultades que ellos enfrentaban. La vida no es fácil y nunca será. Por eso es muy importante no solamente saber qué hacer, y sí tener la sabiduría para tomar buenas decisiones. Saber es importante, pero tomar decisiones, saber qué hacer con la información que tengo, es mucho más importante. Por eso, querida amiga y querido amigo, durante este estudio, en mi corazón yo voy a estar orando para que usted tenga capacidad de encontrar esa sabiduría, que no va a venir de una enseñanza mía, viene como don de Dios, como obra del Espíritu Santo en tu vida. Te invito a que hoy día pidas, Señor, dame sabiduría cada día más. Dios no falla. Comenzamos este estudio con la lectura de la palabra de Dios. Por favor, acompañe en pantalla. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Andar en amor. ¿Qué es andar en amor? Queridos, Dios es amor. Andar en amor, entonces es andar en Dios. Pablo usa andar como un sinónimo de la experiencia cristiana. Andar en Dios, andar en amor. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo aquí para que los efesios puedan tener una experiencia cristiana real y puedan adquirir sabiduría, ellos tienen que andar en amor, ser imitadores de Cristo y andar en amor. El Señor Jesucristo en Juan el capítulo 15 expresa ese mismo concepto al decir: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí, dan fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Te das cuenta? O sea, la gran énfasis que Pablo da
para que alcancemos sabiduría es, debemos andar en Cristo, debemos estar conectados con Cristo, cada día más conectados con Él. ¿Y cómo es que me conecto con el Salvador? A través del estudio de la Biblia, a través de la oración y a través del servicio a mi semejante. Son las tres herramientas que tengo para estar conectado con el Salvador. Mientras más dedico tiempo a esas herramientas, mejor es mi conexión con el Señor Jesucristo. Más con Cristo, más sabiduría. Pero hay algo que se añade a eso. Más con Cristo, más lejos de la idolatría. Y aquí está el punto. El apóstol Pablo muestra una preocupación muy grande con la inmoralidad sexual reinante en las culturas greco-romanas. Y muchos llegamos a pensar de que lo que Pablo está haciendo aquí es atacar la impureza, la promiscuidad. Obviamente que hay un problema grande con la promiscuidad y la impureza sexual. Todo eso es problema, no hay duda de eso. Comportamientos que salen del padrón hombre y mujer en el matrimonio establecidos por Dios son comportamientos que no son aprobados por la palabra de Dios. Eso es punto claro. Pero hay que entender que hay algo extra aquí. Y es el hecho de que mucho, no todo, pero mucho, la gran mayoría de los comportamientos inmorales y promiscuos en los tiempos de los efesios estaban directamente conectados a la idolatría. No era la promiscuidad por la promiscuidad, era la promiscuidad como una manera de ofrecerse a un Dios, a una deidad. Cuando Pablo ataca eso es porque era un problema real, pero era un ataque más fuerte a la idolatría. ¿Y cómo es que contesto la idolatría? No contesto la idolatría atacando al idólatra o a sus acciones idólatras. Yo respondo a la idolatría permaneciendo en la vida, conectado con Cristo, andando en Dios y creciendo en Él. Así que si usted quiere crecer en su vida espiritual, quiere crecer en su fe, quiere crecer en su caminata cristiana, tiene que permanecer en Cristo, tiene que estar en Él, no hay de otra. Hoy día te invito a que tomes esa decisión. Señor, quiero caminar contigo todos los días de mi vida, quiero avanzar al lado tuyo, quiero seguir con tu poder de manos dadas contigo y verás como poco a poco ganarás más y más sabiduría. Comenzamos una vez más leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompañen en pantalla. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5, los versos 7 a 10. Andar como hijos de luz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir dar un buen testimonio. Quiere decir dar un buen testimonio. ¿Los cristianos deberíamos dar un buen testimonio? Pues obviamente que sí. Obviamente que sí. Nosotros fuimos llamados para predicar, no con palabras, y sí con acciones, con nuestra manera de ser. De nada te sirve hablar de Jesús si tu vida habla más fuerte que tus palabras. ¿Entendiste lo que te dije? Y quizá ahí está uno de los grandes talones de Aquiles de la iglesia. Quizá ahí está uno de los grandes puntos débiles del cristianismo. En nuestro deseo correcto y honesto de dar un buen testimonio, nos preocupamos más con lo exterior que con lo que va dentro del corazón. Gente, es fácil vestirme bien, es fácil lucir bien, es fácil portarse bien cuando nadie está viendo. Pero vida cristiana no es lo que soy en la luz. Vida cristiana es lo que soy cuando nadie me puede ver.
Y si yo soy bueno cuando nadie me puede ver, yo naturalmente seré bueno cuando todos me pueden ver. Otra vez, el ejemplo es vital en la vida del cristiano. Y el ejemplo solamente existirá cuando el cristiano entienda de que para dar buenos frutos tiene que estar conectado ¿a qué? A la vid. Es imposible dar buenos frutos porque soy miembro de iglesia apenas. Es imposible dar buenos frutos porque leí mi Biblia, porque leí Elena de White o porque guardo el sábado. No, para dar buenos frutos, estas cosas que mencioné son importantes, claro que sí. Pero si quiero dar buenos frutos, la Biblia dice, permaneced en mí. El testimonio viene del testimonio viene de permanecer en Cristo constantemente. Y es ahí donde muchos estamos fallando y cayendo. Por favor, querido, entiende eso. Pórtate bien, cambia tu manera de ser, cambia tu dieta si gustas, haz los ajustes que quieras. Pero nada de eso sirve si estás lejos de Cristo. Porque si hay una cosa que la gente puede ver rápido es la hipocresía y la mentira. Andar como hijos de luz no es un objetivo. Andar como hijos de luz es una consecuencia de estar con el Padre de luz, de caminar con Cristo, de estar conectado a la vid. Sigue conectado a la vid y verás que caminarás como un hijo de la luz sin darte cuenta. Cuando dejaste ser hijo de las tinieblas y pasaste a ser hijo de luz. Pero seguramente pronto verás, soy hijo de la luz. Y verás que todo eso viene de tu conexión con el Señor Jesucristo. Comenzamos el estudio de martes con la lectura de la palabra de Dios. Acompaña en pantalla, por favor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, los versos 11 a 14. Aquí está otro punto interesante de la conversación de Pablo con los efesios. Había muchos secretos escondidos entre las personas, secretos que nadie quiere y nadie quiere revelar, son secretos de la intimidad, que son pecadores, son pecaminosos. ¿Qué hacemos con esos? Lo que debemos entender es de que esa pecaminosidad, por escondida que sea, sigue pecaminosidad. Ahora, lo que dice la Biblia es que tarde o temprano todo eso será traído a luz. Cuando Cristo entra, la luz brilla y yo veo lo sucio que hay en mi vida. Otra vez vuelvo a reforzar lo que ya dije. Este texto no es una autorización de Pablo para que usted salga ahora investigando a pastor, a anciano, a hermano, a hermana, a ver quién está en pecado, quién no está en pecado. No es su deber andar por la internet vigilando qué fotos están bien, qué fotos están mal, quién se portó bien, quién se portó mal. Pues no es su misión. Gente, entienda eso. Si nosotros logramos cuidar nuestra vida, si logramos portarnos bien, si logramos hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, si logramos cuidar bien a nuestra familia, estamos haciendo mucho. Y si logramos hacer eso, de seguro no tenemos tiempo para mucho más. Yo no tengo condiciones de andar vigilando a los miembros de la iglesia, cuidando a ver quién se portó bien, quién se portó mal. Esa no es mi tarea, esa no es mi misión.
Vida cristiana no es un montón de detectives en nombre de la verdad, intentando castigar y encontrar todos los que se portaron mal en esta vida. No, Señor, no puede ser así. No es así. Así que quiero invitarlo a usted a entender que la luz que habla aquí, al exponer esas cosas, es la luz de Cristo en mi vida. Cristo entra en mí y yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo, por más que yo quiera creer que no es pecado, es pecado. ¿Te das cuenta? Yo creo que es esto lo que Dios ha intentado mostrar a través de los escritos de Pablo a los Efesios. Ahora, además de ese punto, hay algo interesante aquí. Es un llamado de Dios a que sus hijos se esfuercen por alumbrar la verdad a las personas. Vivimos tiempos donde el pecado pasó a ser llamado de estilo de vida, de identidad, de pues así me acepto. Vivimos tiempos donde las personas quieren que aceptemos el pecado porque pues tenemos que ser inclusivos. Y sí, debemos ser inclusivos, pero eso no quiere decir que tenemos que aceptar el pecado. Amamos al pecador, pero le diremos que el pecado es pecado, pero lo vamos a abrazar y lo vamos a cuidar. Pero, ¿qué es lo que llama la atención hoy día de un mundo que ya no tiene norte, no tiene un rumbo? Llama la atención cuando se ve la luz del amor y de la amabilidad en aquellos que son seguidores del Señor Jesucristo. Por eso, querida amiga, querido amigo, te invito a que dejes brillar tu luz, la luz del amor del Señor Jesús, esa luz que enamora, que transforma, que conquista, esa luz que hace con que la gente te mire a ti y a tu familia y digan así: ¿cómo yo quisiera tener lo que ellos tienen? De esa manera vas a ver que más y más gente estarás trayendo a los pies del Salvador. Comenzamos el estudio de día miércoles leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompañe en pantalla. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5, versos 15 a 17. Caminar como sabios. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de la manera correcta de vivir, de la manera sensata de vivir. ¿Y cuál es esa manera? ¿Cómo deberíamos vivir? Y queridos, aquí está el gran punto. Sabiduría. Caminar en sabiduría. Sabiduría es en esta específica situación que Pablo propone, puede ser traducido como es saber la voluntad de Dios. Y tengo para mí la impresión de que por veces nosotros nos confundimos un poquito en relación a eso. La voluntad de Dios no es necesariamente la doctrina que creemos. No sé si me hago entender. Una cosa es lo que nosotros creemos en relación al sábado, al estado de los muertos, a la Trinidad, a la naturaleza de Dios, a la naturaleza del hombre, pues, a la familia, todo eso. Otra cosa es saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. A dónde Dios me quiere llevar, por qué caminos Dios me quiere conducir. Pastor, no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es la manera de encontrar eso? Vuelvo a repetir con el miedo y pidiendo ya en el adelantado perdón de sonar repetitivo. No hay otra manera de hacerlo sino permaneciendo en la vida. Cada día más conectado a Cristo, mejor yo sé, más yo sé. Pero si me desconecto de Cristo, pues es ahí donde comienzo a tener problemas. El mundo hoy día propone de que si buscas en ti, adentro de ti, puedes encontrar un rumbo, un propósito.
que tu disciplina personal y que tu mente positiva te pueden ayudar. Y no puedo negar esas cosas, claro que sí, de buscar en ti, de buscar tu disciplina personal, de buscar tu motivación que está escondida dentro de tu corazón. Te va a ayudar 1 o 2 días, pero eso no quiere decir que encontraste la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en Dios. Segundo punto que yo creo que vale la pena destacar aquí es que Dios no me ha llamado para decir qué es su voluntad a mi hermano. Por veces yo encuentro mucha gente diciendo, no, pastor, que la voluntad de Dios para él es que haga esto y esto y el otro. La voluntad de Dios, no. Yo no estoy buscando aquí revelar la voluntad de Dios para los demás. Quiero que usted entienda eso. Vida cristiana es una experiencia única, individual y personal. Nosotros vamos a la iglesia porque en el colectivo es mejor la adoración, es mejor la comunión, podemos crecer mejor cuando estamos en un colectivo, en un grupo. Pero el encuentro con Cristo y el crecimiento en Cristo son experiencias solitarias e individuales. Yo voy a buscar crecer yo en Cristo, poco a poco, entendiendo su voluntad. Y una de las cosas que he entendido en esta vida es que la voluntad de Dios para mi padre no es la misma voluntad para mí ni para mis hijas. Dios tiene un plan para cada persona, único para cada persona. Y está en mí saber escuchar la voz de Dios cuando me dice por aquí, por allá, por el otro lado. Está en mí saber escuchar la voz de Dios cuando me dice no hagas eso, aunque yo tenga ganas de hacerlo. No veas ese sitio de internet, no compres esto. El Espíritu siempre está aquí diciendo, hijo, por aquí, por allá. Es que nosotros rechazamos esa voz de Dios y no nos damos cuenta de cuánto Dios nos quiere ayudar y bendecir. Querido, yo te pido en el nombre santo del Señor Jesucristo, hazle caso a la voz de Dios. Hazle caso a lo que Él te dice. Me arriesgo a decir que estás viviendo un sinfín de problemas porque has elegido seguir los caminos que tú quieres para tu vida y no le has hecho caso a la voz de Dios. Hazle caso a la voz de Dios hoy día y vas a ver que Dios te va a cuidar y te va a bendecir siempre. Comenzamos la lección del día jueves leyendo una vez más la palabra de Dios. Por favor, acompañe en pantalla. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versos 18 a 20. Una curiosidad de este texto es que nos ayuda a entender en este texto de que la Iglesia Apostólica usaba de las alabanzas, de la música en su comunidad. Colosenses capítulo 3, el verso 16, también afirma de la misma manera. Pablo aquí hace una referencia a lo que acostumbraba pasar entre los paganos. Las adoraciones paganas eran llenas de vino y al final del vino había la embriaguez y en la borrachera la gente toda hablaba al mismo tiempo, una gritadera sin tamaño, y eso abría espacio para todo tipo de actitud inmoral y promiscua. El apóstol Pablo condena de manera categórica el uso, el emborracharse, el uso de la bebida alcohólica en esta situación. Se hacen referencias bíblicas en este texto, podemos encontrar referencias de otros pasajes del Antiguo Testamento, dando énfasis aquí a lo que el apóstol Pablo habla. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo es tan enfático en esto? Porque el apóstol quiere que la adoración del pueblo de Dios sea una adoración llena del Espíritu Santo. Y una adoración llena del Espíritu Santo, de acuerdo con este texto, es una adoración llena de alabanza y de músicas.
Una de las más grandes demostraciones de que el Espíritu se está moviendo entre nosotros es la disposición de las iglesias en cantar y adorar. No voy a entrar aquí en el mérito de qué tipo de música se canta o no se canta. Yo creo que este debate nunca llegaremos a un denominador común porque música tiene mucho que ver con gusto personal. Lo que yo siempre le digo a la gente en relación a música es aprendan a respetarse y las cosas van a salir mejores. Me preocupa mucho que la gente que más pide música tradicional es la gente que menos canta en la iglesia. Eso es claro. ¿Dónde voy? Pastores, hermanos, laicos, curiosos de música, hablan de música, no, que la música esta es pecado, esta otra es pecado, pero cuando es hora de cantar no cantan, no alaban, no adoran. Pero aquí Pablo muestra que cuando estoy lleno del Espíritu, yo canto, yo adoro, yo alabo. Querido, es muy importante buscar todos los días la presencia del Espíritu en mi vida para que mi vida sea una constante alabanza y adoración al nombre de Dios. ¿Por qué nuestra vida cristiana es tan aburrida, tan sin sentido? Es porque la mayoría de nosotros no nos gusta gastar tiempo en adoración, cantando. El cantar era conversar entre ellos. Había en muchas estructuras de los salmos los cantos responsivos, donde uno cantaba una parte, otro cantaba otra parte. Yo he llegado a una iglesia una vez donde los jóvenes que estaban dirigiendo la alabanza decían, bueno, ahora los hombres cantan esta parte, y ahora las damas cantan esta parte. Y afuera un líder de la iglesia, de esos celosos por las cosas de Dios, diciendo, yo no acepto ese tipo de blasfemia. Yo digo, ¿qué blasfemia, hermano? No, porque tenemos que cantar todos juntos. Me imagino que ese hermano nunca se dio cuenta que en los salmos encontramos cantos responsivos donde un grupo canta una cosa, otro grupo canta otra cosa. El punto, gente, es de que cuando estoy lleno del Espíritu, yo adoro, yo alabo. Te puedo hacer una sugerencia. Invierte tiempo con tu clase para cantar. Hagan una vigilia solamente de músicas. Gasten tiempo cantando. En vez de darle 40 minutos a la predicación y 5 minutos a la música, ¿por qué no hacemos lo contrario? Como 40 minutos a la adoración y 5 minutos a la predicación. Porque la música no nos se olvida, Madre Santa, que no me sale. No nos olvidamos de la música, pero de las predicaciones nos olvidamos muy rápido. Gasten tiempo cantando. Gasten más tiempo cantando que peleándose a ver qué música se va a cantar. Busquen músicas para los niños, músicas que le guste a los jóvenes, música que se le guste a los más conservadores, música que le guste a los menos conservadores, pero que todos podamos cantar. Y mientras más cantamos, más llenos del Espíritu seremos. Y si hacemos eso, la iglesia será un lugar mucho más agradable para estarmos juntos. Llegamos al final de este estudio. Ha sido un estudio muy interesante, que culmina con una invitación de Pablo a la adoración. Como yo quisiera ver las iglesias gastando más tiempo en música, en cantar, en adorar. Yo una vez le dije a la gente, pues yo no tengo que predicar 30, 40 minutos, yo puedo predicar 10, pero que la iglesia cante. En lo personal, en los llamados que hago en campañas de evangelismo, yo prefiero músicas que la iglesia pueda cantar. Por eso comúnmente uso músicas del himnario en mis llamados. Tengo el gusto de tener como gran amigo a Hugo Jean, que es un gran cantante, un gran ministro de alabanza. Y él ha sido el cantante de la gran mayoría de mis campañas. Y él, juntamente con él, hemos buscado músicas del himnario para ese momento. Porque en ese momento de decisión, de batalla espiritual, es tan bonito cuando uno está en la batalla y alrededor están las personas cantando y alabando. Cantar hace bien a las iglesias, porque es una demostración de que estamos llenos del Espíritu.
Queridos, si hay algo que tenemos que buscar, es que nuestras iglesias estén llenas del Espíritu. Como yo deseo que tu iglesia sea llena del Espíritu. Vuelvo a repetir, no estoy preocupado con el estilo de música que cantas, si es conservador o si es más contemporáneo. Yo sé que con uno o con el otro, el Espíritu de Dios ahí con ustedes estará. Gracias, querida amiga y querido amigo, por haber estado conmigo hasta aquí. Que Dios los bendiga siempre. Y es siempre un gusto compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos para las próximas transmisiones. Chao.